by saying that I didn't know how I was going to start the service today. Y nada más quiero decir que no sabía cómo iba a empezar el servicio el día de hoy. I had an idea of what I was possibly going to preach about. Y tenía una idea de lo que posiblemente iba a predicar. But since I wasn't sure if I was going to be preaching, y como no estaba segura si iba a predicar, I didn't really have everything in order. No tenía todo bien en orden. And then yesterday I was at ayer, the hospital with our daughter. Ayer estaba en el hospital con mi hija. And that's when I found out. Like Y they called me. Dijeron cuando me hablaron. And they told me, "Oh no, you're preaching tomorrow." Y me dijeron, no, pues tú vas a predicar mañana. So I made a way. I stayed up. Hice el camino por donde no había. So at night when I took out my Bible, y en la noche cuando saqué mi Biblia, I knew I was going to teach about faith and praying. Y sabía que iba a estar predicando de la fe y de oración. And I just had all this information in my head. Y tenía tanta información en mi cabeza. And I didn't know what to get out. Y no sabía qué sacar. There's so many things that go into praying. Hay muchas cosas que pasan cuando uno ora. There's praying for when someone's sick. Orar por cuando alguien está enfermo. When you're thanking God. Cuando le estás siendo agradecido con Dios. And you know, like throughout the day, just speaking to Him. Y en medio del día nada más hablando con él. And then there's the things that are more tough. Y las cosas que son un poco más difíciles. And so I was just telling God, tell me what to put down. Y estaba diciéndole, Dios, ¿qué es lo que quieres que traiga? Because I'm not sure how to get the message out. Porque no sé cómo hablar el mensaje. And I didn't know if I should do faith or if I should do prayer. Y no sabía si hacía la fe o la oración. And then when I started having different little notes around, y cuando empecé a mirar unas notitas diferentes alrededor, that's when it got clear. Es cuando todo se aclaró. And he told me it's about both. Y él me dijo, es las dos, se trata de las dos. Because you need both. Porque necesitas las dos. When you pray, cuando oras, you need to have faith. Tienes que tener fe. And when you have the faith, y cuando tienes la fe, you know what to pray for. Sabes por qué debes de orar. And it was beautiful. Y era muy hermoso. When God guides you. Cuando Dios te guía. And you see like almost visually. Y cuando puedes ver casi visualmente. Like a father holding their daughter's hand. Cuando un padre está agarrándole la manita a su hija. And he's saying, "Oh no, come this way." Y te dice, vente por acá. And that's how I felt like he was guiding me. Y así sentí que él me estaba guiando. And so we're going to be talking about prayer and faith. Y vamos a estar hablando de oración y de fe. And I hope this is a message that speaks to someone here. Y espero que este sea un mensaje que le hable a alguno de ustedes el día de hoy. If at least it speaks to one person, then I did okay. Y si al menos le habla a una persona, entonces hice bien. We're gonna start off on Mark. Y vamos a empezar en Marcos 5. Yes. And then verse 25 to 34. Versículo 25 al 34. 25. Mark 5, and then verse 25 to 34. If you guys, Mark. It's verse 25. Ok, so Marcos 5, versículo 25. No están buscando Marcos 25 porque no hay. 5:25. Amén. And then
¿Y lo tienen listos? Amén. Okay. So it says, a woman in the crowd had suffered for 12 years with constant bleeding. She had suffered a great deal from many doctors, and over the years she had spent everything she had to pay them. But she had gotten no better. In fact, she had gotten worse. She had heard about Jesus, so she came up behind him through the crowd and touched his robe. For she thought to herself, if I could just touch his robe, I will be healed. Immediately, the bleeding stopped, and she could feel in her body that she had been healed of her terrible condition. Jesus realized at once that healing power had gone out of him. And so he turned around in the crowd and asked, who touched my robe? His disciples said to him, look at this crowd pressing around you. How can you ask who touched me? But he kept on looking around to see who had done it. Then the frightened woman, trembling at the realization of what happened to her, came and fell to her knees in front of him and told him what she had done. And he said to her, daughter, your faith has made you well. Go in peace, your suffering is over. Amén. Y leemos la palabra en nombre del Padre y del Espíritu Santo. Y una mujer que estaba con flujo de sangre 12 años hacía, y había sufrido mucho de muchos médicos, y había gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Como oyó hablar de Jesús, llegó por detrás entre la compañía y tocó su vestido, porque decía, si tocare tan solamente su vestido, seré salva. Y luego la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y luego Jesús, conociendo en sí mismo la virtud que había salido de él, volviéndose a la compañía, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y le dijeron sus discípulos, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Y él miraba alrededor para ver a la que le había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en sí había hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Amén. So in this story, we see a woman who had a problem that she could not solve. Y en esta historia podemos ver que había una mujer que tenía un problema que no podía resolver por sí misma. It had been 12 years Habían pasado 12 años that she had been dealing with this problem que había estado pasando con este problema that consumed her whole life, que consumía su vida, her whole being. todo lo de ella. She had no more money, No tenía más dinero and she goes to a doctor and instead she gets worse. y fue al doctor y todavía se puso peor. And then it goes on to say that she heard about Jesus. Y luego dice que ella escuchó del Señor Jesús. She went behind him, Y dice que fue detrás de él. and it was a crowd, so there was already a lot of Y people. dice que era una multitud, so ya había mucha gente. And she goes behind him and she touches his garment. Y dice que ella va detrás de él y tocó sus vestiduras. And it tells you that she thought, if I could just touch his clothing, Y dice, si tan solo yo pudiera tocar sus vestiduras. she said, I know I will be made well. Ella dice, yo seré sanada. So right there is the first part of her showing her faith. Y ahí es la primera parte donde nos habla de que ella estaba demostrando su fe. So for years she has a problem, So, por todos estos años ella tenía un problema, but she was so confident pero ella tenía la confianza. that she didn't even have to speak to him, Ella ni siquiera tenía que hablar con él, but that she was so confident that he could heal her and would heal her. pero ella tenía la confianza que él la iba a sanar. She said, if I just touch his clothing, that's going to heal me. Ella dijo, si tan solo toco sus vestiduras, él me va a sanar. She didn't need to hear him say, you're healed. Ella ni siquiera necesitaba escuchar que él dijera, vas a ser sana. She just knew because
of who he was. Y ella simplemente sabía porque ella sabía quién era él. And so she knew that he would do it. Y ella sabía que él lo iba a hacer. And it's in that moment where it says on verse 29, Y es en ese momento cuando dice en el versículo 29, where it said that she dried up. donde dice que se secó de aquel, fue sana, se quedó seca de aquel azote. And she felt that she was healed. Y ahí fue cuando ella sintió que había sido sana. And it said that her affliction was gone. Y dice que su azote se fue, su aflicción se fue. And so I went and looked at what the Greek Hebrew version of affliction is. Y fui y busqué qué era la palabra aflicción en el hebreo. And it means to be pressed Y quiere decir que es ser como apretada and to feel without a way out. y sentirse sin una salida, donde no hay salida. So it's saying when you feel pressed or weighed down, Y dice que cuando te sientes como apretada y empujada para abajo by a difficult circumstance, por las situaciones difíciles, and it points out that there's no way out. y dice que no hay ninguna otra salida. And he says it multiple times, the word affliction. Y muchas veces lo dice en la Biblia, la palabra aflicción. And I always say that God is very intentional Y yo siempre digo, Dios es bien intencional. because he wanted you to know Porque Él quería que tú supieras that she had an affliction, que tenía una aflicción. not just a problem. No solamente un problema, It was something where she felt so much pressure, era algo donde ella sentía tanta presión, where she felt something was so heavy on her life donde ella sentía que era algo tan pesado, una carga tan pesada en su vida, that she couldn't see a way out. que ella no encontraba una salida afuera. So God wanted us to know Y Dios quería que nosotros supiéramos exactly how she was feeling exactamente cómo ella se estaba sintiendo and to know her circumstances, y saber sus circunstancias, because porque I don't know about you guys, no sé ustedes, but I've been through afflictions pero yo he estado en aflicciones where I have felt there's no way out. donde yo he sentido que no hay salida. But the big thing in this story Pero la cosa importante en esta historia, is that even in her affliction, pero que aún en su aflicción, even in the big crowd, aún en la multitud de gente, she kept her eyes on Jesus. ella mantuvo su mirada en Jesús. And her faith was so strong. Y su fe era tan fuerte, She knew who he was, ella sabía quién era él. so she knew that she was going to be made well. So ella sabía que iba a ser sana. So for 12 years going through a problem, Por 12 años ella yendo con un problema, because again, God is intentional. porque una vez más, Dios es muy intencional. He wanted us to know that she didn't pass a short time with this problem. Ella no pasó un pequeño tiempo con este problema. She spent 12 years Ella pasó 12 años going to doctors, yendo a doctores, paying for anything, pagando por diferentes cosas, just to see if she can, nada más get para fixed. ver si ella se podía curar, and she couldn't. y no podía. And so I think that wasn't a small thing that she was dealing with. Yo creo que eso no era una cosa pequeña, pero por lo que ella estaba pasando. It's something that overtook her whole life. Es algo que estaba consumiendo su vida entera. And in the end, when she says that she has so much fear of the Lord, Y al final cuando dice que ella tenía tanto temor hacia Dios, she fell down dice que ella se inclinó and told him everything. y dice que le dijo todo. So you would think that when he said, "Who touched me?" Y tú pensarías que cuando él dice, ¿quién me tocó? he would be upset. O tal vez iba a estar como molesto. And his disciples are thinking,
Like, sus discípulos están pensando, what do you mean? ¿qué te pasa? Everyone's surrounding you. Mira a todos los que están alrededor. Of course, someone touched you. Obvio, alguien te va a tocar. But when she falls down and confesses that she was healed, Pero cuando ella se inclina ante él y confiesa que es sana, Jesus' reply Jesús le contesta in the most loving father en way, la forma de un padre amoroso, because he said, porque le dice, daughter, hija, because of your faith, por tu fe you are healed. eres sanada. He starts off by calling her his daughter Y él comienza a decirle hija, to let her know the relation, diciéndole la relación, the love, el amor, because you don't call someone else your daughter or your porque son, no vas y le dices a cualquier persona hijo o hija if not in a loving way. en una forma de amor. So he tells her, daughter, because of your faith, Y él le dice, hija, por tu fe, you're healed. tú eres sanada. And this is just one of the many examples Y este es uno de los muchos ejemplos in the Bible that speak about faith. que en la Biblia habla de fe. We also have the verse that many know, Y también tenemos el versículo que muchos conocen. that if you have faith as small as a mustard seed, También hay otro que dice que si tenemos la fe tan pequeña como la semilla de una mostaza, that you can look at a mountain puedes mirar a la montaña and you can tell it to move. y le puedes decir que se mueva. And it's obviously a metaphor. Y esto es una metáfora. I remember when I was little, Y me recuerdo cuando yo estaba pequeñita, I didn't know what a metaphor was. yo no sabía qué quería decir eso. And so I thought literally you could tell a mountain So to yo move. pensaba, oh, pues sí le puedes decir a la montaña. And it wasn't until I was older Y fue ya hasta que crecí, and I was going through problems que estaba teniendo problemas, that then I was like, oh, okay. que ya como que entendí qué era lo que significaba. But when I was younger, Pero cuando estaba más chiquita, I was looking at mountains in yo the miraba las car montañas por el carro. and I would be like in my head saying, move. Y yo en mi mente decía, muévete. And I was wondering why the mountains weren't Y yo decía, ¿por moving. qué la montaña no se movió? So, and you get older and you realize the meaning behind it. Y ya cuando vas creciendo, pues te das cuenta del significado que hay en ese pasaje. And it's a reminder to have faith. Y es solamente un recordatorio que tenemos que tener fe. And with just the faith alone, Y solamente con la fe you can tell the mountain to move. le puedes decir a la montaña que se mueva. And you can tell the situation Y le puedes decir a la situación to get out of your path, que se salga de tu camino. and it will do so. Y tiene que hacerlo, lo va a hacer. Now we're going to go into Matthew Y ahora vamos a ir a Mateo, 8, Mateo 8. and we're going to start on verse 5. Y vamos a comenzar en el versículo 5. Mateo 8:5. I'm sorry? Yeah, I think my youth should remember. I kind of went over this Y story. yo creo que mi clase de los jóvenes se han de recordar esto porque ya les expliqué esta historia. Everyone have it? ¿Y ya lo tienen listos? Yes. Okay. You guys are quick. Son muy rápidos. Says, when Jesus returned to Capernaum, a Roman officer came and pleaded with him, Lord, my young servant lies in bed paralyzed and in terrible pain. Jesus said, I will come and heal him. But the officer said, Lord, I'm not worthy to have you come into my home. Just say the word from where you are, and my servant will be healed. I know this because I am under the authority of my superior officers, and I have authority over my soldiers. I only need to say go, and they go, or I say come, and they come. And if I say to my slaves, do this, they do it. When Jesus heard this, he was amazed.
Turning to those who were following him, he said, I tell you the truth, I haven't seen faith like this in all Israel. Amén. Y dice, y entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi mozo yace en casa paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Y respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres debajo de mi techado, mas solamente di la palabra y mi mozo sanará. Porque también yo soy hombre bajo de potestad y tengo bajo de mí soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Y oyendo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado fe tanta. So again in this story, Y otra vez en esta historia, we see a man who knows what it is to have power, y miramos que sabemos que es un hombre que tiene poder, to have authority, que tiene autoridad, and even with the authority that he had, y aún con la autoridad que él tenía, to be able to tell someone jump, que le puede decir a alguien brinca, and they say how high. y decía, pues qué tan alto quieres que brinque. He knew Él sabía that the one true authority was in Jesus, que la autoridad verdadera estaba en Jesús, because he started off by saying Lord. porque él comenzó diciendo Señor. So he humbled himself Él se tuvo que humillar before him to tell him that he needed help, para decir que él necesitaba ayuda to ask him y pedirle to heal his servant. que sanara a su siervo. And when Jesus said that they would go, Y cuando Jesús dijo, ok, vamos a ir, he said, we'll go to your place. vamos a ir a tu casa. He said that he didn't deserve him to step foot. Y él dijo que no, él no merecía que Dios fuera allá. Again, humbling himself Otra vez humillándose a él mismo and recognizing y reconociendo the authority la autoridad that Jesus had. que Jesús tenía. And when he goes and responds that, Y cuando él va y responde a eso, he tells them, él dice, you just have to say the word, él dice, solamente tienes que decir la palabra. and I know he will be healed. Y yo sé que él va a ser sanado. He said it doesn't matter where they are, No importa dónde estén, where the location is. no importa la locación, He knew that Jesus didn't physically have to be there. él sabía que físicamente Jesús no tenía que estar ahí. He said, you just say it and it will be. Él dijo, solamente tienes que decir la palabra y va a pasar. Again, recognizing the authority Una vez más, reconociendo la autoridad and of how much faith he had in Jesus. de tanta fe que él tenía en Jesús. And Jesus replied that he had never seen a man with so much faith. Y Jesús decía, yo nunca he visto un hombre con tanta fe. So again, we're emphasizing the faith Y otra vez más estamos aquí hablando de la fe that he had to have, que él tenía que tener, and because of the faith, y por la fe his servant was healed. su sirviente fue sanado. So right there, the first story is showing about a woman having faith Y en la primera historia miramos también que era una mujer teniendo fe to heal herself. para ser ella misma sana. And in this one, we're showing Y en este otro está The mostrando faith. la fe that someone has to heal a loved one. que alguien tiene para que alguien que ama sea sanado. But in both instances, their faith healed. Pero en las dos ocasiones los dos fueron sanados. So I can go on and on about all the times Y yo puedo seguir hablando y hablando de más situaciones como esta, that the Word of God is showing us how important it is to have faith. que la palabra de Dios nos enseña qué importante es tener fe. But these two are one of my favorite ones Pero estas dos son unas de mis favoritas. because the woman didn't let the whole situation, all the problems, Porque la mujer no permitió que la situación y todos los problemas, or even her emotions, o tal vez sus emociones, to get in the way of her faith in Jesus. que obstruyeran en la fe que ella tenía en Jesús. Because sometimes
we listen more to our emotions, Porque muchas veces nosotros escuchamos más a nuestras emociones and those emotions take over, y esas emociones nos controlan. and then we forget to have faith. Y se nos olvida que tenemos que tener fe. And same with the centurion. Y lo mismo con el centurión. He had power over so many people. Él tenía tanto poder sobre tanta gente. He could have let pride get in the way, Y él pudo haber dejado que el orgullo lo dominara. and instead he humbled himself before Pero the Lord. él hizo, en vez de hacer eso, él se humilló. He knew, like, he didn't say, oh, I'll try figuring it out myself. Él no dijo, pues voy a ver cómo le hago yo. I have money, so I'll figure it out. Yo tengo mucho dinero, so yo veo cómo le hago. He knew that even with all that he had, Él sabía que aún con todo lo que él tenía, he said, Lord, él dijo, Señor, I need your help. yo necesito tu ayuda. And it was the faith that he had Y era la fe que él tenía in Jesus en Jesús that caused that healing. que le hizo que él tuviera esa sanidad. So, like I said, I've had situations Y como yo digo, yo he tenido también situaciones that I've had to fight for, que yo he tenido que pelear, where I had to spiritually fight. pero en guerra espiritual. And it's not always easy, Y no es todo el tiempo fácil. but that's why you have to put on the full armor of God. Y es cuando tienes que poner toda la armadura de Dios. And you anoint yourself in prayer, Y tú te unges en la oración and you ask God to cover you spiritually y le dices a Dios que te cubra espiritualmente so that you can go and fight. para que tú puedas entrar en la batalla. And when you fight in prayer. Y cuando tú peleas en la oración. So I want you guys to take a moment So yo quiero que ustedes tomen un momento and think of whatever situation that you guys are going through right now, y piensen en cualquier situación que ustedes estén pasando ahorita, one that you feel like you are spiritually fighting, alguna que tú sientas que estás peleando espiritualmente, and think, how have you been fighting? y piensa cómo es que has estado peleando en esa batalla How is it that you get ready to go to war in the spiritual y world? cómo es de que tú te preparas espiritualmente para ir a la guerra espiritualmente. One example Un ejemplo is 1 Thessalonians es en 1 Tesalonicenses 5:16 to 5, 18. 16 al 18. I didn't do that on purpose. You can go and find that. Six, first, yeah, 1 Thessalonians. Yeah, 1 Thessalonians 5. Yes. Yes. Ok, so estaremos leyendo en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo del 5 al 16. So it says, always be joyful, never stop praying, be thankful in all circumstances, for this is God's will for you who belong to Christ Jesus. Están siempre gozosos. Sorry, me perdí un poquito. Oh, you did? Okay. So it says to rejoice always Y dice que siempre están gozosos. and pray without ceasing. Y dice que orar sin cesar. And then it tells you to give thanks Y dice que demos gracias in every circumstance. en todas las situaciones. That on its own gives us a lot, Y eso nos dice mucho.
Because it's telling us to always rejoice, Porque dice que siempre nos estemos estando de regozando, not sometimes. no solamente a veces. And how do we rejoice? ¿Y cómo nos gozamos? We rejoice in the Lord, right? Nos gozamos en el Señor. We rejoice when we are giving Him praise. Nos gozamos cuando estamos adorándolo. And it says to pray without ceasing. Y dice que oremos sin cesar. That means we don't pray Y eso quiere decir que no solamente oramos for a certain situation por algunas situaciones, one or two times. una o dos veces. It says to pray without stopping. Dice que oremos sin parar. So you don't stop praying for that situation. Eso nunca paras de orar por esa situación. That means that the moment things get a little hard, Eso quiere decir que con los momentos que las cosas se ponen más difíciles, that's not when you go and you cry no es cuando tú vas y lloras and you say, oh, what about me? y no dices, ay, ¿qué va a pasar conmigo? I can't do this. Ya no puedo hacer esto. No, it says that you don't stop. Dice que no paras de orar. You keep praying for it. Sigues orando por esa situación, You don't stop fighting. no paras de pelear esa batalla. And we're gonna circle back to that. Y vamos a regresar ahí. And then it goes on to hit us with another hard reality. Y nos da otra realidad más fuerte. And I think Hermana Tere said it a little earlier, Y creo que mi hermana lo dijo hace ratito. which is to give thanks in all circumstances. Que debemos darle gracias en todas las situaciones. I don't know if it's hard for any of you guys to do that, No sé si es difícil para alguno de ustedes hacer eso, but it's been hard for me sometimes. pero para mí sí ha sido difícil algunas veces. Because when you're going through the mud, Porque cuando estás pasando por el lodo, well, it's muddy. It's rough. está difícil. It's hard to see the things that you're grateful for. Es difícil ver las cosas por las que sí puedes estar agradecido. And that's one of the things that I left as a homework for my youth, Y eso fue algo que les dejé de tarea a los jóvenes. was for every single day Era de que por cada día, when they pray, cuando oran, 5 things. 5 cosas. Have 5 things that you're thankful for. 5 cosas que tengan por las que están agradecidos. Because that's going to help you to not lose sight Porque eso es lo que te va a ayudar a no perder la esperanza of His works. de su palabra. And so you don't just stay focusing on the darkness Para que no solamente te enfoques en las cosas malas and all the things trying to come at you. y todas las cosas que están viniendo a tu vida. I know that's not like a big thing, but it's helpful Yo sé que tal vez eso no puede ser algo tan grande, pero nos ayuda. because that's what the devil tries to do. He tries to distract us. Porque es lo que el diablo quiere hacer, nos quiere distraer. He say, no, don't look over there. Te dice, no mires para allá, Look this way. mira para este lado. He wants to distract you Porque él te quiere distraer so you can focus on all the bad para que things. te enfoques en todas las cosas malas que están pasando. Look, your job's not going the way you wanted Mira, it tu to. trabajo no está saliendo en la forma que tú quisieras que saliera. Oh, look, the fight that you're having in your relationship. Mira todas las peleas que estás teniendo en tu relación. Oh, look, you're not very good at this. Oh, mira, no eres tan buena en esto que estás haciendo. That you lose focus of all the good things. I'm Y healthy. entonces pierdes el enfoque de todas las cosas buenas. Like saying that I did good this day. Y diciendo, bueno, pues hice bien este día. So he's telling us to always give thanks Y Él nos dice, el Señor, siempre estén dando gracias. in what? ¿En qué? In every single circumstance. En cada circunstancia. So it says every single circumstance you give thanks. Y dice, en cada circunstancia tú das gracias, So if you don't have a lot of money, aunque no tengas mucho you dinero. give thanks for what you do have. Da gracias por lo que sí tienes. And I know right now that might be hard. Y yo sé que ahorita tal vez pueda ser difícil. The world out there is rough. El mundo allá afuera está muy difícil. But look where we are today. Pero miren dónde estamos el día de hoy. We're in the presence of the Lord today. Estamos en la presencia del And Señor. that's more than blessed. Y eso es mucho que mejor. And he goes on, and it's again where you have to be focused Y una vez más sigue y dice donde nos tenemos que enfocar. because
in Jeremiah he says that Porque en Jeremías dice, he knows the plans that he has for us. porque Él sabe los planes que Él tiene para nosotros. You know, that they're better Que than the son ones we mejor have que los que nosotros tenemos And they're aún for para good. nosotros. Y sus planes son para and bien, for a good future. para un buen futuro. So right now it might not be great, but we know the future is secured. Pero tal vez ahorita no está bien, pero en un futuro lo tendremos seguro con Dios. So I mentioned First Thessalonians Y mencioné en el 1 Tesalonicenses, because of that's a key one porque esa es una llave on the mindset, en la mente, on how we have to be in prayer cómo tenemos que estar en oración and in our spiritual life. y en nuestra vida espiritual. Because we can't stop praying when we don't see a solution, Porque no podemos parar de orar cuando no vemos una solución, when we don't get an answer right away. cuando no tenemos una respuesta luego. Because sometimes we're in a waiting season. Porque muchas veces estamos en una temporada donde tenemos que esperar Sometimes the answer is no, y muchas veces la respuesta es no. and sometimes we think that we're not getting an answer Y muchas veces nosotros sentimos que no estamos agarrando una respuesta because we don't want to accept the no, porque no queremos aceptar el no. but a no is an answer. Pero no también es una respuesta. And he tells us, even if we get a no, we don't stop praying. Y aun cuando nosotros agarramos un no, no paramos de orar. And even if we get the no, we still give thanks. Y aunque nos diga que no, todavía tenemos que dar gracias. So good or bad, you give thanks. Bueno o malo, das gracias. And that's why I gave my youth the 5 things, list 5 things you're thankful for. Y por eso les dije a mi clase de los jóvenes, hagan una lista de 5 cosas que sí están agradecidos. Because it's all about your mindset. Porque es todo como lo planeas en tu mente. Because where is an area that the devil tries attacking over and over again? Porque esa es una área que el diablo trata de atacar una y otra In your vez mind. en tu mente. And he's very good at it. Y es muy bueno en esa área. But our God and his promises are Pero better. nuestro Dios y en sus promesas es mejor. So I feel like when you have the mindset So yo creo que cuando tienes la mente, of like, oh, I didn't get this, o pues bueno, no, tal vez no pude agarrar esto que quería, but I'm going to keep praying. pero voy a seguir orando por esto. And this still hasn't happened, Y esto aún no ha pasado, but I'm going to keep praying. pero voy a seguir orando And thank you, God. y dándole gracias a Dios. And I've had a small situation Y he tenido situaciones ahí pequeñitas. where, I mean, maybe it's not small, but Bueno, tal vez no es tan pequeñita, but I remember pero me recuerdo I was thinking, que yo estaba pensando, I really wanted this, yo de verdad quería algo and I'm praying, y estoy orando and it's not happening. y no está pasando. And right away I corrected myself, Y luego me corregí yo misma and I said, you know what? y No, dije, ¿sabes qué? No, I'm not going to allow myself to think that way, yo no voy a permitir que yo siga pensando de esa forma, because those are not my thoughts, porque esos no son mis and I don't pensamientos accept them. y no los acepto. Instead, I'm going to say, I don't have this, Y yo voy a decir, bueno, no tengo esto, I'm going through a problem, estoy pasando un problema, but you know what? I'm going to give thanks. pero ¿sabes qué? Voy a dar gracias. And you know what I said? ¿Y saben lo que dije? I said, thank you, God, for putting me through problems, Y dije, gracias Señor por ponerme en problemas, because you're trying to make my faith in you stronger. porque estás tratando de que mi fe sea en ti más fuerte. Babe, can I tell them what happened this week? About the thing with the thing and the thing. Yeah, okay. I had asked permission. He's like, he doesn't even know what he's He's like, okay. So this week, Y esta semana we got a ticket. nos dieron un ticket. And sorry, I'm laughing. Y me daba un poquito de gracia. We got pulled over and we got a Y ticket. nos pararon y pues nos dieron un ticket. And I remember
before the cop came, I prayed and I was like, God, please, Y no. me recuerdo que antes de que viniera el policía, Because I was like, I can't pay for a ticket right now. yo le oré al Señor y dije, no, Señor, ahorita no podemos pagar un ticket. And the cop came El and policía vino I said sorry. y dije, lo siento. And and then he still gave the ticket, right? Y todavía nos dieron el ticket, ¿verdad? And I saw he had a little Jesus on his chest. Y miré que tenía como un Jesús aquí en su pecho. And Atlas was a little scared. Y Atlas tenía un poquito de miedo. So I told her, no, look, he has a Jesus too. Y yo le dije, no, mira, él trae un Jesús también. And God told me instead to pray for the cop. Y Dios me dijo que orara por el policía. And so I did. Y lo hice. And I blessed the cop. Y lo bendije. I took my ticket with me. Y me llevé mi ticket conmigo. And I had already been fighting things. Y ya estaba aún peleando algunas cosas. So like mentally, I should have been crying. So mentalmente debí de haber estado llorando. But I remember the cop drove off Y recuerdo que el policía se fue. and we left. Y nosotros también. And I felt happy Y yo me sentí feliz that I was able to bless someone. que pude bendecir a alguien. That even in the not so good situation, Y aún en las situaciones que no son tan buenas, I was able to bless someone. pude bendecir a alguien. And I told God, I was like, I'm giving you this ticket. Y yo le dije, bueno Dios, yo te voy a dar a ti este ticket. And just like in my mind, I was like, there you En mi go. mente, toma. It's not mine anymore, that's Jesus' No es ticket. mío, pero es el ticket de Jesús, se lo pasé a él. And I was sitting there and I was smiling. Y estaba sentada y pues comencé a sonreír. And then I realized how silly it was that I was smiling after getting a ticket. Y después dije, bueno, eso no fue, qué raro que me esté riendo después de que me acaban de dar un ticket. And then I started crying. Y después comencé a llorar. But I was crying because I felt the peace of the Lord. Pero estaba llorando porque sentí la paz del Señor. I prayed. Oré I didn't get the answer I wanted. y no agarré la respuesta que yo quería. I still got the ticket, Y todavía me dieron el ticket, but I still gave thanks to God. pero de todas formas le di las gracias a Dios. Because in the bad situation, Porque en las malas situaciones, He still revealed Himself to me. todavía Él se revela a mi vida And He gave me peace y me da paz that only He can give me. que solamente Él me puede dar. And that's just like a small thing that I wanted to share. Y eso era solamente una cosa pequeñita que quería compartir con Because ustedes. Porque it's easy to get upset es muy fácil nada más molestarnos and let the emotions take over. y dejar que las emociones tomen el control de nosotros. But when we keep our eyes on Jesus Pero cuando nosotros tenemos nuestra mirada en Jesús and know that His plans are for better, y saber que sus planes son mejor para nosotros, you don't let all the problems overshadow. no permites que todos los problemas te vengan sobre ti. So just a little thing. Eso era solamente algo pequeñito que We quería still have to pay the compartir. ticket, so we'll figure that out. No agarramos el ticket, vamos a ver cómo le hacemos con eso. So we keep seeing verse after verse Y seguimos viendo versículo tras versículo of God's promises over our lives. de las promesas de Dios sobre nuestras vidas And whatever it is that you have that you're fighting for, y lo que sea que tú estás peleando. it is important to remember that you always have your sword. Es muy importante siempre recordar que tenemos una espada. I mentioned earlier that you have to put on the full armor Y como les mencioné hace algunos minutos, que tenemos que ponernos toda la armadura de Dios. because we are soldiers and warriors. Porque somos soldados, somos guerreros. And what good is a warrior without their sword? Y qué buen soldado es si no trae su espada. There's a reason why Jesus said to put on the full armor, Hay una razón por la que el Señor dijo que nos pusiéramos la armadura completa. because it's a spiritual battle. Porque es una guerra espiritual. It's a spiritual battle that we do every single day. Es una guerra espiritual que hacemos todos los días. And how are you going to fight the enemy ¿Y cómo vas a pelear al enemigo without a sword?
sin una espada, without the word of the Lord. sin la palabra de Dios. Because I believe that when we got pulled over, Porque yo creo que cuando nos pararon, I'm telling you, I was already going through problems. yo ya tenía problemas. I feel like the devil was trying Yo, to yo creo que el diablo estaba just tratando push me, de empujarme, but his plans, pero God sus turned for planes, good. Dios los convirtió para bien. And it woke me up spiritually to Y me despertó en el área espiritual, look at the good things that God is que doing. mirara las cosas buenas que Dios está haciendo. So we're going to go into the next verse, Y vamos a ir al siguiente versículo, and it's Luke y es en el libro de Lucas 10. No. 10. 10:19. Luke 10:19. El libro de Lucas 10, capítulo 10, versículo 19. Amén. Okay. So Luke 10:19 Lucas 10, 19 says, I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy. Nothing will harm you. y dice, he aquí os doy potestad de hollar sobre las serpientes y sobre los escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. He tells us that he gave us the authority. Dice que Él nos dio a nosotros la autoridad. Authority to trample on snakes Dice la autoridad de hollar las serpientes and scorpions. y los escorpiones. And I could go into why I feel like he put snakes and scorpions, but Y pudiera entrar por qué Ojo. puso serpientes y escorpiones, you guys can look down later. pero se lo pueden buscar. Um, Este es mismo. Again, I'm telling you, God is intentional. Y les vuelvo a decir, Dios es muy intencional. And he told us what? He told us we have the power to overcome Y Él dijo que nosotros tenemos el poder de vencer all the powers of the enemy. todas las acechanzas del enemigo. And he ends it with saying, nothing's going to harm Y you. dice, su respuesta fue, y nada os dañará. And that's very important Y eso es muy importante, because I don't know if you've noticed, porque no sé si ustedes han notado, again, he's saying that he's giving us the authority. que Él vuelve a repetir, yo les he dado la autoridad. In every single story, En cada historia, he's giving us authority. Él nos ha dado la autoridad. And he's giving us authority to trample on anything Y Él nos ha dado la autoridad, la potestad sobre todo that is attacking us. que nos está atacando. We forget Nosotros se nos olvida that we have that authority que tenemos esa autoridad. because God also said Porque Dios también dijo in John 14, en Juan 14, he says, very truly I tell you, ciertamente os digo, whoever believes in me quien crea en mí will do the works that I have been doing, va a hacer los trabajos que yo estoy haciendo. and they will do even greater things Y aún cosas mayores harán in my name. en mi nombre. And then he says that he's going to go to the Father, Y Él dice que Él va a ir al Padre and he will be the one interceding for us, y Él right? va a ser el que va a estar intercediendo por nosotros. God gave us the authority to do all the things Y Dios nos dio la autoridad de hacer todas las cosas that Jesus did on earth. que Jesús hizo aquí en la tierra. And he said even greater things. Y dijo, y aún mayores. And that is why I say that faith alone, Y es por eso que digo que la fe sola, or along, so sorry, que la fe acompañada with prayer con la oración is important. es muy importante. Because if you don't have faith, Porque si no tienen fe, then these verses don't mean anything estos versículos no significan nada to you, to you. para ustedes. But if you have the same faith Pero si tienen la misma fe that the bleeding woman did, que la mujer del flujo de sangre tenía, or the centurion did, o del centurión, then you won't be a soldier that gets hit no vas a ser un soldado al que golpean and you stay down. y te quedas ahí tirado.
You will be a soldier that gets up. Tú vas a ser un soldado que te vas a You levantar. get your sword Agarras tu espada and you fight back with violence y peleas para atrás con violencia against the enemy en contra del enemigo and all of his attacks. y todos sus ataques. Because how do you pray Porque ¿cómo oras when things are hitting you? cuando las cosas te están golpeando? I asked you guys, in what form do you guys pray Yo les pregunto, ¿en qué forma oran when things are getting hard? cuando las cosas están poniendo difíciles? Do you get down on your knees and cry? Te pones de rodillas, te pones de rodillas y lloras And you say, God, I'm tired. y le dices, Dios, ya me Take it cansé, away. quítamelo. Why is this happening? ¿Por qué me está pasando I esto? can't do this. Ya no puedo. Or some people, they don't even pray. O algunas personas ni siquiera oran. We go to a vice. Vamos a un Vicio? a- Vicio? vamos a un vicio. Yes? Is that right? For comfort. Para sentirnos más cómodos. We go to smoking for comfort. Tal vez vamos a fumar para sentirnos We go mejor. to drinking for comfort. O tal vez a tomar. We go to another person for comfort. O tal vez vamos con una persona para sentirnos mejor. And then the problem still stays there. Y el problema todavía está ahí. And that's not condemning anybody. Y eso no es para condenar a nadie. It's just the reality of some people's Pero es situations. la realidad de la situación de algunas personas. And another thing that I will give as an example, Y otra cosa que voy a dar como ejemplo, when I told the youth, I think, creo que les dije a mi clase de los jóvenes, when my youngest brother was sick, cuando mi hermano más pequeño estaba enfermo, you guys know that he used to have a bad heart, sabían que él tenía un corazón malo and he had been into the hospital a couple times, y él había estado en el hospital al menos 2 veces, but this time it was really rough. pero esa vez era un poco más fuerte. And I still remember the day Y todavía recuerdo el día we were at the old house. que estábamos en la casa que vivíamos antes It was nighttime, y era en la noche and we had just got back home. y habíamos regresado a la casa. And I remember my mom telling me that they were in the hospital, Y recuerdo que mi mamá me llamó y me dijo que estaban en el hospital and they were doing those, clear y things. estaban haciendo como lo que le ponen aquí en el pecho para levantarlos. I forgot what that's No, called. no me acuerdo cómo se llama. Defibrillator? Defibrillator? Ok, cuando le dan como los toques aquí para que se levante. Sí saben lo que decimos, ¿verdad? And yeah, and they had to do it a couple times. Y le tuvieron que hacer varias veces eso. And I remember in that moment I felt weak. Y me recuerdo que en ese momento me sentí muy débil. I cried. Lloré. Because in that moment, Porque en ese momento, and just like I feel like every other big moment in his life, y creo que en cualquier otro momento en su vida, when it's a big achievement cuando es algo que logras, algo importante, or just any big situation that he's ever been in, o cualquier situación por la que él ha pasado, I don't see him as he is now. no lo había visto como es ahora. I see him as the same little boy that I helped raise. Lo sigo mirando aún a mi hermano como al hermanito que yo ayudé a que creciera. So I felt helpless, So, yo me sentía como que no podía ayudar mucho. and I remember crying in the car, telling my husband, Y recuerdo que estaba en el carro llorando y diciéndole a mi esposo, I don't know what to do. no sé qué hacer. What if it doesn't work? ¿Qué tal si esto no funciona? And I told him, I was like, I feel like all I can do is pray. Y le dije, pues creo que solamente lo que puedo hacer es orar. And in the moment I said those words, Y en el momento que dije esas palabras, I caught it,
y me vino a mi mente. And I said, or I feel like the Lord said it to me. Yo creo que esto me lo dijo el Señor He reminded me, y me recordó. praying is not the only thing that you can do. Orar no es solamente todo lo que puedes hacer. That is the best thing that you can do. Es lo mejor que puedes hacer. And I caught it because I knew that that way of thinking is not me. Y entonces descubrí que esa forma de pensar no era yo. And I knew that the devil was trying to get me, Y supe que el diablo estaba tratando de hacerme pensar get me to fall, que cayera, to forget about my faith. que hiciera a un lado mi fe, And he tried lying to me y trató de mentirme in my moment of weakness. en un momento de debilidad. But Pero when God told me, no, that's the best thing that you can do. Pero cuando Dios me dijo eso es lo mejor que puedes hacer, You remember who you are, tú recuerdas quién eres, get up, levántate and keep fighting. y sigue peleando. And he reminded me that he's the one that goes before us. Y me recordó que Él es el que va enfrente de nosotros. And I did. I went into my daughter's room that night. Y fui en el cuarto de mi hija esa noche I had oil, y tenía aceite and I was praying. y estaba orando. And then I believe it was like 3 in the morning. Y creo que era como alrededor de las 3 de la mañana. One of my friends came to pick me up, Una de mis amigas vino a recogerme and I went to the hospital, y fue al hospital and I prayed over him. y oré por él. And then the next day he was out. Y al siguiente día había salido. But I say that to show you guys Pero digo eso para que ustedes sepan that the devil will try catching you in a moment of weakness. que el diablo va a tratar de agarrarte en un momento de debilidad. He does not go easy on you because you're going through something rough. Él no va ligero contigo porque estás pasando por algo fuerte. When Jesus was fasting Cuando Jesús estaba ayunando for 40 days and 40 nights, por 40 días y 40 noches, what did the devil do? ¿qué fue lo que el diablo hizo? He tried to deceive him. Trató de mentirle. But what Jesus did was he resisted the devil. Pero lo que Dios hizo, Él resistió al diablo. He fought back with the word of God, Él peleó para atrás con la palabra de Dios. and the enemy left. Y el enemigo lo dejó. And my dad had your guys' pastor. El pastor de ustedes. Mi He papá. he told you guys about how I was in the storm before with my family. Y también les ha contado cuando yo estuve en una ocasión en una tormenta con mi familia. It was with me, my husband, Estábamos yo y mi esposo and my 2 daughters. y mis 2 hijas. And we were on our way back home from my mom and Y dad. íbamos de regreso a la casa después de visitar a mi mamá y a mi papá. And the storm hit really bad. Y la tormenta estaba muy fuerte. At the time, I didn't know what it was. Y en ese tiempo yo no sabía qué era. I just knew there was so much rain that you couldn't see the car in front of you. Yo nada más miraba que había mucha lluvia que ni siquiera podías ver el carro que estaba enfrente. And we were on the freeway, Estábamos en el freeway and it got so windy y empezó a hacer mucho aire that all the lights went out. que todas las luces se apagaron. It was already nighttime, Y era de noche and then the lights went out, y las luces se apagaron. and the wind got even harder Y el viento se puso todavía aún más fuerte. to the point where it was blowing the rain, Que al punto que estaba empujando la lluvia, so I could see a little bit, que podía ver al menos un poquito, but I saw the cars sliding pero miraba que los carros estaban como resbalando. from how hard the wind was going. Porque tan fuerte que estaba viniendo el viento. And so I called my mom, Y le marqué a mi mamá and I let her know, like, hey, we're y in le a dije, situation, estamos en esta situación, and I was scared y tenía miedo because I had my daughters with me. porque tenía mis hijas conmigo. And then I heard my dad in the back Y start praying. escuché a mi papá atrás y empecé a orar. He told me, start praying. Y él me dijo, comienza a orar. And I did. Y lo hice. And
I feel like I remembered every single verse I've ever read in my life. Y creo que en ese momento me acordé de todos los versículos que he leído en mi vida. I started fighting so hard. Y comencé a luchar tan fuerte. And I just remember at one moment, Y recuerdo que en un momento I was seeing cars moving and estaba sliding, mirando carros moverse and I felt like a pressure on our car, y sentí como una presión sobre nuestro auto and our car was not moving. y nuestro carro no se estaba moviendo. And then I prayed and I said, just like you parted the sea to make a way Así como abriste el mar para que pudieran pasar. for us to get out of it. Haz un camino, abre un camino para que nosotros podamos salir. And it was like almost instantly Y parece que fue casi instantáneamente, after saying that, después de decir eso, that there was just enough way for us to get out. que hubo el suficiente apenas camino para que pudiéramos salir. And then we did. We got out and we were fine. Y salimos y salimos bien. There was posts knocked down from how hard the wind hit. Y no supimos qué tan duro el viento, The street lights had broken, porque las luces se habían quebrado. and those things are Y huge. esas cosas saben que son muy grandes, las luces de las calles. Things around were broken from how hard the wind was. Cosas alrededor estaban quebradas porque el viento estaba muy fuerte. And then later I found out Y después me di cuenta that it was like a type of tornado that is in Arizona. es que era un tipo de tornado que había aquí en Arizona. And we were right in the middle of it. Y estamos en medio de él. And then I remembered when I felt something like pushed down on our car. Y me recuerdo cuando sentí como que algo vino y empujó para abajo nuestro carro. So while all the other cars were moving, Y mientras los otros carros se estaban moviendo, it was like something was holding our car down. parecía que algo estaba agarrando nuestro carro para que no se moviera. Because our car was the only one that was not moving. Porque nuestro carro era el único que no se estaba moviendo. And I couldn't focus on that in the moment because I was so busy praying. Pero no me podía enfocar en eso en el momento porque estaba tan ocupada orando. But I remember when we got into our room at home, Pero me recuerdo cuando llegamos a nuestra casa y nos metimos en nuestro cuarto. it started hitting me. Empecé a darme cuenta And I told him, I was like, our car was not moving. y le dije, nuestro carro no se estaba moviendo. And I couldn't get over the fact that our car was not Y no moving. me podía olvidar de eso, nuestro carro no se estaba moviendo. Because even in the darkness, Porque aún en la oscuridad, God was holding us down. Dios nos estaba cuidando. Even in a literal storm, Aún en una tormenta, He was protecting us. Él nos estaba He protegiendo. was covering us. Él nos estaba cubriendo. And He got us to safety. Y Él nos llevó bien con cuidado. And I say that when I say to pray, So, por eso digo que cuando oren, we don't pray with only feeling no oramos solamente con un sentimiento or a woe is me mindset. A mindset of, oh, look at me. o no tengamos esa mentalidad de, ay, mira lo que me está pasando. You can let it out to God. Lo puedes sacar a Dios And that's a different form of prayer. y esa es otra forma de oración. But we can't just pray like that. Pero no podemos nada más estar orando así. You get up. Te tienes que levantar. You pick up your sword. Levantas tu espada And you say, y dices, my Lord, mi Señor, my King mi says Rey dice that no weapon que no arma formed against me forjada will prosper. prosperará en contra mía. That's a promise. Esa es una promesa. When you have faith, you Cuando take that. tienes fe, tú tomas eso. If you're sick, you say, I'm healed by His Y si blood. estás enfermo, tú dices, yo soy sana por su sangre. And when the devil tries putting fear in you, Y cuando el diablo trata de poner temor en ti, you go to Isaiah 41:10, vas a Isaías 41:10, where God is telling us that we don't need to be afraid que Dios nos dice que no tenemos que tener temor, because He's going to uphold us. porque Él nos va a ayudar. He's going to give us strength. Él nos va a dar las fuerzas. And again, I tell you, that's the thing about the enemy. Y te recuerdo una vez más, eso es lo que el enemigo hace. He tries to trick you. Él trata de engañarte. He tries to make you think that you're not strong, Él trata de hacerte pensar que no eres fuerte, that you're weak. que eres débil.
and you hear those words in your mind in the dark moments, y tú escuchas esas palabras en la oscuridad, en tus momentos más difíciles, in your vulnerability, cuando estás vulnerable, because when you find the true identity, porque cuando encuentras la verdadera identidad, your identity in Christ, tu identidad en Cristo, and you know the promises that God has for you, y tú sabes las promesas que Dios tiene para ti, and the promises that our Father y las promesas que nuestro Padre has put for us, ha puesto para nosotros, you take them. tú las tomas, You take them, tú las tomas. and you realize that you are capable of so much more Y than tú what te the das devil is telling you. cuenta de que eres capaz de hacer muchas más cosas que el diablo quiere que no sepas. And I think it's been too long Y yo creo que ha pasado mucho tiempo that the enemy has tricked a lot of the church. que el enemigo ha engañado mucha de la iglesia. Not just this church, the No church of solamente God, the esta children of God. iglesia, muchas iglesias, los hijos de Dios. The devil has tried tricking us El diablo ha tratado de engañarnos and making us think that we are not capable of overcoming situations y tratarnos de hacer pensar que no somos capaces de sobrepasar esas situaciones and that we're weak. y que somos débiles. And I think it's time Y yo creo que es tiempo that we get up de que nosotros nos as levantemos an army como un ejército and we get ready and we start fighting. y nos levantemos y empecemos a pelear. I told you guys Yo les digo, to think of one thing that you guys were fighting. piensen en una cosa que ustedes están peleando ahorita. And so I want us Y quiero que nosotros, to start fighting spiritually for that. y quiero que nosotros empecemos a pelear espiritualmente por eso. Whatever situation that you're going through, Cualquier situación que tú estás pasando, you're going to bring it to the altar la vas a traer aquí al altar and you're going to surrender it to God. y se la vas a entregar a Dios. You're going to humble yourself before the Lord, Vas a humillarte delante de give it Dios to y Him, se la vas a dar. but then you're going to get up Pero luego te vas a parar and you're going to start fighting y vas a empezar a pelear. because it's not time to be weak. Porque no es el tiempo de ser débil. You're not weak. Porque no eres débil. That is the lie from the enemy. Esa es una mentira del enemigo. We're going to rise up, Nos vamos a levantar, dust yourself off, sacúdete el polvo, pick up your sword, levanta tu espada, because again, what is the sword? The sword is the word of the Lord. porque la espada es la palabra de Dios. And we're going to use that to Y fight vamos the a enemy. usar eso para And we're going pelear to al take back enemigo. what the enemy took from Y us. vamos a quitarle al enemigo lo que nos ha We're going to robado. break down those chains. Y vamos a quebrar esas And we're going to cadenas. claim victory in the name of Y Jesus. vamos a clamar la Amen. victoria en el nombre de Jesús. Okay, we're going to come. We're all going to come to the altar and Vamos we're going to todos get ready to ir fight. al altar y, Amen. vamos a Nathan, ponernos can you listos put para it pelear. Thank you. Thank you.